Con el ingeniero Jorge Polanía voy a explicar la filtración de un circuito de rectificación simple, tal como se indica acá en la figura. Aquí tenemos la señal de entrada, el diodo, un capacitor y la resistencia de carga. Y aquí a la derecha está la señal de salida con el valor pico y con el rizado o el ripple de la señal. Aquí está la rectificación simple y aquí ya está el filtrado, o sea, al pasar por el condensador y la salida en la resistencia de carga. El modelo se va a resolver en MATLAB. Entonces la señal de entrada es una señal con 10 seno omega t, voltaje pico de entrada es 10 y la frecuencia es de 60 Hz. Aquí están los datos. La resistencia de carga es 10 kiloohmios, el condensador es de 20 microfaradios, la frecuencia, el voltaje de conducción de un diodo de silicio que es 0.6 y el voltaje pico de entrada que es de 10 voltios. El voltaje de salida en la carga es el voltaje de entrada menos el voltaje de conducción, obvio, tal como está aquí. Esta es la ecuación del voltaje de salida. Y tenemos las siguientes ecuaciones, que el voltaje del ripple beso A, o sea, esto que está acá, es la corriente de salida de corriente continua sobre la frecuencia por el capacitor, la capacitancia. Otra ecuación es que el voltaje de salida de corriente continua es el pico menos VA medios, tal como indica aquí. Este es el pico menos la mitad de esto, nos va a ser el voltaje de salida de corriente continua. Y otra ecuación es que el voltaje de salida de corriente continua, pues obviamente es la corriente de salida por su resistencia, por la ley de Ohm. Entonces tenemos tres ecuaciones que con este comando solve de MATLAB pues podemos resolverla y obtener los valores de I0, VA, o sea el voltaje del ripple, y el voltaje de salida de corriente continua. Aquí nos da los valores. La corriente de salida es 0.001 amperio, o sea 1 miliamperio. El voltaje de salida de corriente continua es 9.02 voltios y el voltaje del ripple es 0.75. Entonces esto es lo que obtenemos con base en estas ecuaciones, realizado como dije MATLAB. Ahorita lo vamos a simular. Entonces este es el circuito de simulación, lo vamos a hacer en Simulink utilizando el componente de Simscape. Aquí tenemos su voltaje de entrada, que tiene un voltaje pico de 10, vea, voltaje pico de 10 y una frecuencia de 60 Hz. Tenemos el diodo, hay que colocarle sus características. El voltaje de conducción 0 voltios, la resistencia de conducción 1 ohmio y la resistencia de inversa o conductancia inversa de 1 punto por 10 a la menos 5 Siemens, o sea, mhos. El valor del condensador o capacitor es 20 microfaradios, 20 por 10 a la menos 6. Y la resistencia de carga 10K, 10 kiloohmios. Bueno,
Aquí tenemos que colocar este bloque de Solve Configuration que se coloca en todos estos circuitos cuando se usa SimScape. El sensor de voltaje para poder medir el voltaje por medio, o sea, el voltaje de corriente continua, y mirar la señal, cómo se comporta el filtrado para observar el ripple. Estos elementos pues lo expliqué en otro video, pero vamos a repasarlo. Aquí en la biblioteca pues tenemos aquí SimScape, aquí está SimScape, aquí está la parte eléctrica, aquí están los elementos eléctricos. Entonces ya vamos a utilizar el capacitor, el diodo, la tierra y el resistor, ¿cierto? En los sensores pues vamos a utilizar el sensor de voltaje y fuentes, una fuente de corriente alterna, que es una fuente de voltaje AC. Bueno, con eso configuramos el modelo de nuestro circuito. Hay que colocar este componente que es un convertidor de PS, o sea de SimScape a Simulink, para poder colocar estos elementos, estos componentes, y el Solve Configuration. Eso donde están, aquí lo buscamos en la librería, y en la parte aquí de utilidades, aquí tenemos el convertidor y tenemos el Solve Configuration. Listo. ¿Qué otros elementos nos faltan? Nos falta el scope y el valor medio y el display. El scope y el display lo encontramos en la librería de Simulink, o sea, aquí en esta parte de acá de Simulink. Aquí en Zenc encontramos el scope y el display, ahí lo podemos colocar. Y el valor medio lo encontramos en este parte eléctrica, en sistemas especializados de potencia. Aquí tenemos medidores, aquí tenemos para si queremos hallar el voltaje de corriente alterna y si queremos hallar el voltaje de corriente continua. Entonces esos bloques, ya con eso completamos el sistema. Ya lo podemos simular haciéndole aquí RAW y obtenemos que el valor del voltaje de salida en corriente continua es aproximadamente 9 voltios, y el ripple, mire, esta es la señal de filtrado. Observen que este es el filtro de un rectificador de sencillo, y el ripple es este voltaje de este punto a este punto, que es lo que conocemos como V sub A. Y esta diferencia entre el eje 1 y el eje 2 nos dice que ese delta es 0.76 voltios, o sea 761 milivoltios, o sea aproximadamente 0.76 voltios. Entonces no olvidemos que ese ripple, miremoslo a ver en la parte teórica cuando diseñamos. Vea, aquí tenemos .75, o sea que casi coincide, y el voltaje de corriente continua, el voltaje da 902, nosotros nos dio en Simulink 901, o sea que está muy aproximado lo simulado con lo calculado teóricamente. Bueno, eso era todo, gracias.